14 de junio de 1943, en algún lugar del Océano Atlántico Norte, el convoy SC-156 navega con rumbo hacia Southampton. Son las 7:34 de la mañana cuando el cocinero de tercera clase Samuel Blackwood, quien sirve a bordo del HMS Resolute, está arrojando desperdicios de comida por la borda y de repente observa algo que literalmente le congela la sangre en las venas. A unos 400 metros de distancia, exactamente en el punto donde flotaban los restos del desayuno que había tirado hace 3 horas, un periscopio alemán atraviesa la superficie del agua con la precisión de una aleta de tiburón. Blackwood no es ningún oficial de inteligencia ni tiene entrenamiento formal en guerra antisubmarina. Es simplemente un cocinero de 23 años proveniente de Birmingham. Música, cuya única responsabilidad consiste en alimentar a 157 tripulantes con raciones limitadas y convertir carne enlatada en algo que al menos sea remotamente comestible. Sin embargo, lo que acaba de presenciar está a punto de activar una cadena de eventos que transformará fundamentalmente la manera en que los aliados cazaban submarinos alemanes, porque Samuel Blackwood había detectado un patrón que capitanes experimentados y almirantes condecorados habían ignorado completamente durante 3 años enteros de guerra. Los U-Boots alemanes no solo atacaban los convoyes de forma aleatoria, en realidad seguían un rastro físico y completamente visible que los aliados creaban sin darse cuenta cada vez que preparaban una comida. Si conoces otra táctica simple que cambió radicalmente el curso de la guerra naval, escribe su nombre en los comentarios. Para entender por qué lo que Blackwood observó resultaba tan revolucionario, primero necesitas comprender el problema que aterrorizaba al almirantazgo británico en junio de 1943. Los U-Boots alemanes estaban ganando la batalla del Atlántico, y esto no era propaganda ni exageración de ningún tipo. Era una realidad matemática fría y absolutamente aterradora. Entre enero y mayo de 1943, los submarinos alemanes habían conseguido hundir 243 barcos mercantes aliados en el Atlántico Norte, lo que representaba 1.500.000 toneladas de carga descansando en el fondo del océano. Petroleros cargados con combustible para la RAF, cargueros transportando tanques para el ejército, barcos con alimentos destinados a la población civil británica. Cada semana desaparecían un promedio de 12 barcos bajo las olas, enviados al fondo por torpedos alemanes, y la tasa de pérdida seguía acelerándose de manera alarmante. En marzo de 1943, Alemania logró hundir 108 barcos en un solo mes, convirtiéndolo en el peor mes de toda la guerra hasta ese momento. Al ritmo actual de pérdidas, Gran Bretaña se quedaría sin reservas de alimentos en apenas 8 meses. La invasión de Europa resultaría imposible de realizar, y la guerra podría perderse no por falta de valentía, sino por simple falta de pan. El almirante Edward Cunningham, comandante del Western Approaches Command, enfrentaba este desastre cada mañana cuando revisaba meticulosamente los reportes de barcos perdidos. Su frustración quedó registrada en una reunión de Estado Mayor, celebrada el 3 de junio de 1943. Caballeros, estamos perdiendo esta guerra un barco a la vez. Tenemos radar, tenemos sonar, tenemos cargas de profundidad mejoradas, tenemos códigos Enigma parcialmente descifrados. Y aún así los U-Boots nos encuentran primero, atacan primero y escapan antes de que podamos siquiera responder. Es como si pudieran oler nuestros convoyes desde kilómetros de distancia. Cunningham no sabía que su metáfora era mucho más precisa de lo que imaginaba en ese momento. Los U-Boots no podían oler los convoyes, pero definitivamente podían ver el rastro que dejaban, y ese rastro comenzaba en las cocinas de cada barco aliado. Samuel Blackwood había crecido en las calles industriales de Birmingham durante los años difíciles de la Gran Depresión. Había aprendido que sobrevivir significaba observar patrones que otros simplemente ignoraban. ¿Dónde tiraban los panaderos el pan del día anterior? ¿Qué días los carniceros desechaban cortes no vendidos? Pequeños detalles que marcaban la diferencia crucial entre comer o pasar hambre. En junio de 1943,
Esas mismas habilidades de observación estaban funcionando perfectamente en el Atlántico Norte. Blackwood había notado algo realmente extraño durante las últimas 6 semanas. Cada vez que el convoy arrojaba desperdicios de comida al mar, submarinos alemanes aparecían 2 a 4 horas después, atacando desde exactamente la dirección donde habían flotado los restos. La primera vez ocurrió el 28 de abril. El convoy tiró desperdicios a las 6 de la mañana. Un U-boot atacó desde esa dirección a las 9:20. Blackwood pensó que era simple coincidencia. La segunda vez fue el 5 de mayo. Desperdicios arrojados a las 7:15 de la mañana. Ataque desde esa dirección a las 10:45. Blackwood empezó a prestar mucha más atención. La tercera vez sucedió el 19 de mayo. Desperdicios a las 6:30 de la mañana. Ataque a las 11:10. 3 veces podía ser coincidencia, pero el 14 de junio, cuando Blackwood vio el periscopio emergiendo exactamente donde flotaban los restos del desayuno, supo con certeza que había descubierto algo verdaderamente importante. El problema era que absolutamente nadie creería a un simple cocinero de tercera clase. La jerarquía naval británica era extremadamente rígida. Los cocineros no daban consejos tácticos a los capitanes. Los rangos bajos no cuestionaban procedimientos establecidos. Y ciertamente nadie sugeriría que los desperdicios de cocina tenían algo que ver con guerra antisubmarina. Pero Blackwood tenía un aliado completamente inesperado. El teniente comandante Philip Morrison, oficial ejecutivo del HMS Resolute, era uno de esos raros oficiales que realmente escuchaba a su tripulación. Cuando Blackwood pidió una audiencia privada para reportar algo relacionado con los U-boats, Morrison le concedió 10 minutos. Blackwood presentó su teoría con el nerviosismo natural de quien sabe que está desafiando toda la cadena de comando. Señor, creo que los alemanes están siguiendo nuestros desperdicios de comida. He observado 4 incidentes donde submarinos atacaron desde la dirección exacta donde habíamos tirado basura horas antes. Los restos flotan, crean un rastro visible desde el aire. Los U-boats usan aviones de reconocimiento Focke-Wulf Cóndor. Si un cóndor ve el rastro de desperdicios, puede calcular nuestro rumbo y comunicar la posición a los U-boats. Morrison escuchó en completo silencio. Su primera reacción fue escepticismo natural. Su segunda reacción fue revisar los registros de navegación. Y su tercera reacción fue horror absoluto cuando se dio cuenta de que Blackwood tenía completamente la razón. El HMS Resolute mantenía registros precisos de absolutamente todo, incluyendo los horarios exactos de eliminación de desperdicios. Morrison comparó esos registros con reportes de avistamientos de U-boats de los últimos 2 meses. El patrón resultaba completamente innegable. En 9 de 11 ataques de U-boats, el submarino había aparecido 2 a 5 horas después de que el convoy tirara desperdicios, atacando desde la dirección del rastro de basura. Morrison llevó el análisis completo al capitán Anderson del HMS Resolute esa misma tarde. Anderson, veterano de la Primera Guerra Mundial y escéptico profesional de teorías no probadas, ordenó un experimento inmediato. Si el cocinero Blackwood tiene razón, esto es lo más importante que hemos descubierto en esta guerra. Si está equivocado, habremos perdido medio día. Vamos a probarlo ahora mismo. El experimento era increíblemente simple. Durante las próximas 72 horas, el HMS Resolute no tiraría ningún desperdicio al mar. Toda la basura orgánica se almacenaría en contenedores completamente sellados. Paralelamente, Anderson documentaría cualquier avistamiento de U-boats y compararía con el comportamiento anterior. Si todavía estás viendo esto, estás a punto de descubrir cómo un cambio en procedimientos de cocina hundió más U-boats que torpedos nuevos. Suscríbete a nuestro canal para más historias de innovaciones simples que ganaron guerras complejas. Los resultados del experimento fueron asombrosos y aterradores al mismo tiempo. Durante 72 horas completas sin tirar desperdicios, el convoy SC-156 no fue atacado ni una sola vez. 0 avistamientos de periscopios, 0 ataques de torpedos, 0 contactos de sonar con submarinos.
El convoy navegó 800 millas náuticas sin detectar un solo U-boot. Pero esto en sí mismo no probaba nada de manera concluyente. Podía ser suerte. Podía ser que no hubiera U-boots en esa ruta específica. Anderson necesitaba completar la segunda parte del experimento. El 18 de junio, a las 6 de la mañana, ordenó reanudar el procedimiento normal de eliminación de desperdicios. Sobras del desayuno fueron arrojadas por la borda. Cáscaras de papa, restos de tocino, pan mohoso, todo al océano como siempre. A las 9:47 de la mañana, el vigía reportó periscopio a 600 metros de distancia, en dirección exactamente desde donde habían tirado los desperdicios 3 horas y 47 minutos antes. A las 10:20, segundo periscopio avistado. A las 10:35, ataque con torpedos. 2 torpedos fallaron por apenas 20 metros. El convoy ejecutó maniobras evasivas y logró escapar. Anderson envió un reporte urgente cifrado al almirantazgo esa misma noche. Evidencia concluyente de que U-boots están rastreando convoyes mediante desperdicios de comida flotando en superficie. Recomiendo cambio inmediato de procedimientos de eliminación de basura en toda la flota del Atlántico. Crédito completo para cocinero de tercera clase Samuel Blackwood, por descubrimiento. El almirantazgo británico recibió el reporte de Anderson con una mezcla contradictoria de incredulidad y urgencia desesperada. Por un lado, la idea de que desperdicios de cocina estaban costando la guerra parecía completamente absurda. Por otro lado, estaban perdiendo 12 barcos por semana y cualquier solución valía la pena intentar. El almirante Cunningham convocó una reunión de emergencia del Western Approaches Tactical Unit el 22 de junio de 1943. Participaron expertos en guerra antisubmarina, oficiales de inteligencia, analistas de operaciones, y por primera vez en la historia de esa unidad de élite, un cocinero de tercera clase. Samuel Blackwood, absolutamente aterrado de estar en una habitación con 15 oficiales superiores, presentó su teoría con evidencia fotográfica que Morrison había compilado cuidadosamente. Fotos aéreas de reconocimiento mostraban rastros de desperdicios flotando en el océano, claramente visibles desde alturas de hasta 3.000 metros. Los rastros podían extenderse por kilómetros, creando una línea visual perfecta que señalaba con precisión el rumbo y velocidad del convoy. El comandante Charles Pemberton, uno de los mayores expertos antisubmarinos de Gran Bretaña, estudió las fotos en completo silencio durante 10 minutos. Luego habló con una voz que mezclaba admiración y horror. «Caballeros, hemos estado pintando flechas gigantes en el océano, señalando exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos. Los Focke-Wulf Cóndor vuelan patrullas de reconocimiento a 4.000 metros de altura. Desde esa altitud, un rastro de desperdicios es tan visible como una carretera de concreto. Ven el rastro, calculan nuestro rumbo, comunican la posición a la manada de U-boots más cercana. Los lobos grises no nos están cazando, nosotros les estamos dejando un mapa detallado». La solución era tan simple que parecía ridículo que nadie la hubiera implementado antes. Orden inmediata. Ningún barco en convoy del Atlántico tiraría desperdicios de comida al mar durante el tránsito. Toda basura orgánica se almacenaría en contenedores sellados hasta llegar a puerto o hasta estar en aguas seguras con escolta aérea garantizada. La orden del almirantazgo número 634 fue emitida el 25 de junio de 1943. Efectivo inmediatamente. Prohibido eliminar desperdicios de cocina en superficie durante tránsito de convoy en Atlántico Norte. Basura orgánica almacenada en contenedores sellados. Violación de esta orden considerada ofensa grave contra disciplina naval. Razón. Eliminar rastros visuales utilizados por reconocimiento aéreo enemigo para ubicación de convoyes. La implementación fue inmediata y total. Cada barco aliado en el Atlántico recibió la orden dentro de 48 horas. Los cocineros, que nunca habían pensado que sus restos tenían importancia táctica alguna, de repente se convirtieron en piezas clave de la seguridad operacional. Contenedores de basura sellados fueron distribuidos,
Nuevos procedimientos de almacenamiento fueron entrenados, y entonces llegó el momento crucial de ver si realmente funcionaba. Los resultados fueron tan dramáticos que cambiaron el curso de la batalla del Atlántico en cuestión de semanas. En julio de 1943, el primer mes completo de implementación de la nueva política, los barcos hundidos por U-Boots en el Atlántico Norte cayeron de 61 en junio a 37 en julio, una reducción del 39%. En agosto de 1943, los hundimientos cayeron a 25 barcos, una reducción del 59% comparado con junio. En septiembre de 1943, solo 9 barcos fueron hundidos, una reducción del 85%. Pero las estadísticas del otro lado de la guerra resultaban aún más reveladoras. En julio de 1943, las fuerzas aliadas hundieron 37 U-Boots, el mayor número mensual hasta ese momento. En agosto, 43 U-Boots hundidos. En septiembre, 47 U-Boots enviados al fondo del océano. Los cazadores se habían convertido en las presas. ¿Qué había pasado exactamente? Sin el rastro de desperdicios para guiarlos, los aviones Focke-Wulf Cóndor ya no podían ubicar convoyes con precisión. Sin reportes precisos de reconocimiento aéreo, los U-Boots tenían que buscar convoyes al azar en un océano de 41 millones de kilómetros cuadrados. Las probabilidades de contacto cayeron en picada. Las manadas de lobos grises pasaban días enteros buscando convoyes que navegaban a 50 kilómetros de distancia, completamente invisibles, sin el rastro de restos para señalar su posición. Y cuando los U-Boots no podían encontrar objetivos, tenían que permanecer más tiempo en superficie recargando baterías, lo que los hacía extremadamente vulnerables a patrullas aéreas aliadas equipadas con radar. La ecuación operacional se había invertido completamente. Los submarinos que antes cazaban libremente, ahora se habían convertido en objetivos fáciles para escoltas aéreas, que sabían exactamente dónde buscar en las rutas donde los U-Boots históricamente habían tenido éxito. El almirante Franz Hoffmann, comandante de la flota de U-Boots alemana, registró su frustración en el diario de guerra del BDU el 15 de agosto de 1943. Las tácticas enemigas han cambiado fundamentalmente en las últimas 6 semanas. Nuestros informes de reconocimiento aéreo ya no producen contactos confiables. Los convoyes parecen haber desarrollado algún método de reducir su visibilidad desde el aire. Las pérdidas de U-Boots han alcanzado niveles completamente insostenibles. Si esta tendencia continúa, la campaña del Atlántico será insostenible para fin de año. Lo que Hoffmann no sabía era que el cambio táctico enemigo que tanto lo frustraba consistía simplemente en dejar de tirar sobras de tocino al mar. La inteligencia alemana nunca descubrió que los aliados habían identificado el rastro de desperdicios como vector de detección. Siguieron buscando explicaciones mucho más complejas. Nuevos radares, mejor sonar, descifrado completo de códigos Enigma. La verdadera respuesta: contenedores de basura sellados. Era demasiado simple para siquiera considerarla. En septiembre de 1943, Samuel Blackwood fue promovido a cocinero de segunda clase y condecorado con la Distinguished Service Medal. La citación oficial decía: por observación excepcional y deducción táctica que contribuyó materialmente al éxito de operaciones antisubmarinas en el Atlántico Norte. Pero la verdadera recompensa para Blackwood llegó en forma de carta personal del almirante Cunningham, fechada el 3 de octubre de 1943. Cocinero Blackwood. Su descubrimiento ha salvado más vidas británicas que cualquier arma nueva que hayamos desarrollado este año. Ha demostrado que la guerra moderna no se gana solo con tecnología, sino con observación cuidadosa y pensamiento crítico. Cada hombre de la Royal Navy, sin importar su rango, tiene la responsabilidad de pensar, observar y cuestionar. Usted cumplió esa responsabilidad mejor que muchos oficiales de alto rango. La Armada está en deuda con usted. Para finales de 1943, la batalla del Atlántico había cambiado de manera irreversible.
Los U-Boots ya no dominaban las rutas de convoy. Las pérdidas aliadas se habían reducido a niveles sostenibles. La invasión de Europa podía proceder según lo planeado, y una pequeña pero significativa parte de ese cambio se debía a un cocinero de Birmingham que había notado un patrón en los restos del desayuno. La historia de Samuel Blackwood enseña una lección fundamental sobre guerra moderna que sigue siendo completamente relevante hoy. Las soluciones a problemas complejos no siempre requieren tecnología avanzada o inversiones masivas. A veces requieren simplemente observar con cuidado, pensar con lógica y tener el coraje de hablar cuando notas algo que otros han pasado por alto. Los aliados ganaron la batalla del Atlántico con una combinación de radar mejorado, aviones de largo alcance, cargas de profundidad más efectivas, inteligencia enigma descifrada y docenas de innovaciones tecnológicas. Pero también la ganaron dejando de tirar sobras de tocino al océano. La guerra total se gana con grandes estrategias y pequeños detalles. Ignorar los pequeños detalles puede costar tanto como ignorar las grandes estrategias. Samuel Blackwood sobrevivió la guerra y regresó a Birmingham en 1946. Abrió un pequeño restaurante llamado The Resolute, en honor al barco donde sirvió. Nunca habló públicamente sobre su papel en cambiar la guerra antisubmarina. Solo sus clientes más cercanos sabían que el cocinero callado que preparaba el mejor fish and chips de Birmingham también había hundido docenas de U-Boots alemanes, armados solo con observación cuidadosa y contenedores de basura sellados. ¿Qué opinas de esta historia extraordinaria? ¿Conocías cómo desperdicios de cocina casi cuestan la batalla del Atlántico? Déjanos tu comentario y cuéntanos si conoces otras innovaciones simples que cambiaron guerras complejas. Suscríbete a nuestro canal para más historias verificadas de momentos que alteraron la historia militar. Cada semana traemos análisis profundos de tácticas, tecnologías y decisiones que cambiaron el curso de conflictos. Activa la campanita para no perderte ningún episodio y descubrir cómo pequeños detalles decidieron grandes batallas.